Presenta la columna DTI de En Perspectiva, Fundación Telefónica Movistar, con sus cursos virtuales y gratuitos para desarrollar tus habilidades. Y Lenovo, para cada necesidad, elegí lo mejor en tecnología. Quizás muchos recuerden las imágenes apocalípticas que se registraron a finales de 2021 y comienzos de 2022, cuando el incendio más grande de la historia del Uruguay arrasó con 37.000 hectáreas en Paysandú y Río Negro. Campos, viviendas, empresas, animales, árboles, pérdidas gigantescas. O muchos capaz tienen en sus retinas los grandes incendios que suelen afectar el icónico Cerro del Toro, por ejemplo, en Piriápolis, cada verano. Para que se hagan una idea, se estima que emplear un helicóptero para descargar agua sobre zonas incendiadas cuesta no menos de $2.400 por jornada de vuelo, según datos aportados por la UTEC, la Universidad Tecnológica del Uruguay. El costo de recuperación y combate, como vemos, es elevado. Y a eso se suma el trabajo a destajo que realizan bomberos, militares, personal médico, policía. Por eso, prevenir y gestionar el riesgo es clave. Y la tecnología ayuda cada vez más en este camino. En eso está trabajando nuestro entrevistado de hoy en este espacio de disrupción, tecnología e innovación. Hablamos de José Sacías, que es ingeniero, docente e investigador, profesor adjunto de la carrera de Ingeniería en Mecatrónica en la UTEC en Fray Bentos y responsable del área de sistemas inteligentes y ciberfísicos. En ese marco es que viene desarrollando un sistema especializado de prevención de incendios que integra la inteligencia artificial y apunta justamente a optimizar la gestión local de incendios forestales, además de posicionar a Uruguay también como referente global en tecnologías aplicadas a la prevención de emergencias ambientales. Vamos a conocer más de qué se trata esta iniciativa. Estamos en comunicación con José Sacías. José, ¿qué tal? Bienvenido, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias, muy buenos días y buenos días a toda la audiencia y gracias por la oportunidad de permitirnos difundir un poco el trabajo que estamos realizando desde UTEC. José, contanos cuándo y cómo comienza este trabajo para el desarrollo de un sistema que permita la prevención de incendios forestales. ¿En qué momento surgió? ¿De qué forma se dio? Bien, esto comienza hace unos 3-4 años más o menos, tiene fuerte relación con el antecedente que describías en la introducción, porque tenemos muchos estudiantes que son de diversas zonas del país y bueno, que justamente muchos de ellos vivieron esas situaciones muy de cerca de destrucción de recursos naturales a causa de los incendios. Y bueno, en conversaciones que vamos teniendo con nuestros estudiantes y los docentes, el equipo de nuestra área, básicamente fuimos ideando y concibiendo esta idea de decir, bueno, estaría muy bueno avanzar en la dirección de desarrollar un proyecto donde podamos aplicar las tecnologías con las que trabajamos, electrónica, informática, supercomputación, etcétera, en un sistema que sea capaz de tener posibilidades de analizar situaciones, detectar patrones y bueno, poder llegar a conclusiones y avisos rápidos ante la formación posible de un incendio, ¿no? Uh-huh. Y en eso se pusieron a trabajar, dijeron manos a la obra. Exactamente, nos pusimos a trabajar y evidentemente nuestro primer objetivo a contactar fue la Dirección Nacional de Bomberos, uh-huh, de donde tuvimos, bueno, justamente la máxima colaboración y receptividad en cuanto a eso y empezamos a intercambiar muchísimos aspectos de gran utilidad. A ellos les interesó a priori, o sea, la misma inquietud que ustedes tenían, ellos siendo especialistas en el tema, en la materia, ¿compartían esa inquietud? Exactamente, y bueno, también teniendo en cuenta que un sistema de estas características en el ámbito internacional tiene costos sumamente elevados y bueno, justamente teníamos la posibilidad de iniciar algo, digamos, desde adentro y bueno, justamente compartiendo todos esos conocimientos y personalización a la situación que tenemos en Uruguay concretamente. José, explícanos para que se entienda bien, ¿cuáles son las características técnicas del sistema? ¿Cómo se integra la inteligencia artificial? A ver, ¿en qué consiste para que nos hagamos una idea de esos componentes que tiene este sistema? Perfecto, bueno. En primer lugar, utilizamos relevamiento en territorio, que eso implica tener sensores en distintos lugares, por ejemplo, distribuidos en bosques, así como cámaras de observación de territorios. Y bueno, la inteligencia artificial en una primera instancia lo que hace, en este caso, es relevar información, obtener información concretamente
y anticiparse a situaciones que puedan decir, bueno, esto está generando una probabilidad de incendio. Ahí Vamos a para poner un quienes ejemplo están bien viendo sencillo. la transmisión en la web, vemos, por ejemplo, cómo lucen, ¿no?, estos sensores. O sea, en un árbol, en el medio de un monte, está colocado un sensor y una cámara, ¿es eso? Exactamente, hay sensores diversos, ¿no? Sensores de humedad, de temperatura, etcétera. O sea, son diversos y bueno, esa información se transmite a la nube, bien, y eso un servidor donde recibe toda esa información, una inteligencia artificial lo procesa y detecta posibilidades de patrones de incendio. Un ejemplo bien sencillo, Ujú. si en alguna región comienza a elevarse la temperatura por encima de la temperatura promedio del resto de la región, eso puede disparar una alarma. Por ejemplo, si bueno, acá está habiendo un incremento de temperatura sospechoso y eso puede justamente disparar una alarma para atenderlo y eso es la detección temprana de incendios forestales, justamente. Ahí es Eh, cuando ya empezó a darse algún fuego que puede ser lo que eleve la temperatura o puede haber, simplemente es que estás diciendo que las condiciones meteorológicas dadas en ese momento hacen que ese lugar sea de potencial riesgo. Pueden ser las condiciones locales en ese momento, por ejemplo, que se incremente la temperatura y capaz que ni siquiera hay fuego todavía porque se puede detectar, por ejemplo, una concentración de radiación solar por reflejo en hojas secas o similares, digamos, que Ujú. incrementa la temperatura del lugar Claro. y eso se puede llegar a detectar incluso antes de que haya una ignición. Bien, eso es bastante poderoso en ese sentido. También una vez que ya existe una ignición, básicamente las cámaras de observación pueden detectar una columna de humo. Ujú. Bien, incluso lo pueden hacer en la oscuridad, porque eso también me han preguntado. Y si es de noche, bueno, si es de noche igual, porque hay filtros para justamente observar eso y detectar una columna de humo incluso en plena oscuridad. Y de esa manera también decir, bueno, acá tenemos otro potencial aviso, digamos, o patrón que puede configurar un incendio y bueno, y ahí tomar acciones inmediatas. En ese sentido, un equipo de bomberos puede dirigirse perfectamente al lugar para, bueno, constatar qué es lo que está pasando y si hubiera un incendio efectivamente o potencial incendio, mitigarlo ya en ese momento, ¿no? Entonces ahí es donde cobra valor este tipo de herramientas por la posibilidad de actuación temprana. El programa de inteligencia artificial, ese al que haces referencia, ¿es creado por ustedes? De dónde surge? Sí, el sistema ha sido desarrollado por nosotros. Básicamente, obviamente que nos hemos basado muchísimo en los desarrollos internacionales que existen. Nosotros utilizamos concretamente una serie de modelos matemáticos que son bastante efectivos, incluso modelo de los años 70 desarrollado en Estados Unidos, que hoy en día con las tecnologías actuales podemos calibrar perfectamente ese modelo y actualizar, digamos, muchos de sus parámetros con inteligencia artificial para que resulte más efectivo en la actualidad, ¿no? Entonces, Mm. ese es un desarrollo nuestro concretamente. Te iba a preguntar, ¿y cómo se seleccionan los lugares en los que se va a colocar los sensores? Actualmente están trabajando en pruebas, ¿no? Pero una vez que esté en marcha, bueno, esto podría ser a demanda, digamos, de las autoridades del Sistema Nacional de Emergencia, de bomberos. ¿Cómo funcionaría? Exactamente. En ese sentido, en el intercambio con la Dirección Nacional de Bomberos, ellos nos recomendaron ciertas zonas del país que eran más complejas, justamente Ujú. que eran las que eran el mayor desafío para ellos en cuanto a mitigación del incendio, que concretamente eran las regiones de los cerros de Piriápolis y similares, porque son regiones complicadas en el sentido de que tenemos la brisa marítima, tenemos mucho combustible, digamos, forestal para poder consumir incendios y es complicado para ellos siempre ese tipo de escenarios. Entonces ahí es donde está montado nuestro primer escenario de prueba. Bien. Y bueno, la idea es seguir avanzando en este desarrollo, incorporando otros datos que también son fundamentales, como por ejemplo datos meteorológicos, bien, Ujú. datos de predicciones Eso te iba a preguntar, meteorológicas. pero a ver, para tener en cuenta, hoy con lo que está operando ya, ¿cuáles son los principales indicadores que toma el sistema, por ejemplo, para poder determinar si hay chance de que se inicie un incendio o si hay un principio de incendio? Exacto. En este momento los indicadores son variaciones anormales, digamos, en el contexto. Por ejemplo, ese que eso te comentaba, un incremento de temperatura en un lugar cuando en el resto del entorno la temperatura es diferente. Variaciones también en la humedad, por ejemplo. Eso ocurre porque cuando hay un incendio, digamos, hay un desplazamiento de masas de humedad, etcétera, y eso los sensores logran detectarlo. Ajá. Entonces, en conjunto, todos esos patrones, la inteligencia artificial los identifica como un patrón anormal que puede llegar a configurar un posible inicio de incendio.
Claro. Y decís, pero sumarle más datos a ese programa de inteligencia artificial brindaría, o mejor dicho, haría que fuera incluso más eficiente, ¿no? Exacto, más eficiente y además con mayor cobertura territorial. Nosotros hoy en día nos basamos mucho en esos sensores, pero si tenemos información satelital, meteorológica, etcétera, podemos incluso llegar a trabajar sobre regiones donde ni siquiera tengamos sensores instalados. Eso es sumamente bueno en ese sentido. No sería imprescindible los sensores a futuro, digamos. Hoy en día los tienen para medir ahí en territorio, pero podrían llegar a tener la información de otra manera y con eso usarlo como indicador también. ¿A qué información tendrían que poder acceder como para que eso pudiera hacerse sin sensores? Bien, en muchos casos hay satélites que tienen información sobre territorios donde tenemos distintas mediciones, desde niveles de temperatura, humedad, etcétera. Y bueno, eso también alimenta a los modelos de forma tal que logre predecir patrones, digamos, en base, o detectar patrones, digamos, que permitan predecir situaciones en base a esos datos. Evidentemente la observación satelital está limitada en cuanto a precisión, pero de todas formas, digamos, hay muy buena información que se puede procesar en ese sentido y uno puede llegar a mezclar instalación de sensores con observación satelital, de forma que podemos distribuir mejor los sensores, digamos, con mayor espaciamiento entre ellos, por decirlo de alguna forma, para complementar la observación satelital. Claro. ¿Y de qué organismos depende poder acceder a esa información, por ejemplo? Bien, esos son aspectos que venimos conversando con la Dirección Nacional de Bomberos y lo hemos encaminado a través de ellos, que han trasladado un poco esas inquietudes al Sistema Nacional de Emergencia. Y bueno, en ese sentido, sabemos que la parte de fenómenos atmosféricos básicamente es algo que podemos avanzar con la Dirección Nacional el INUMET concretamente. Y bueno, hay otros agentes estatales, digamos, que podrían tener acceso a esta información satelital que necesitamos. Y bueno, venimos un poco avanzando en esa dirección, pero por ahora no tenemos una respuesta concreta respecto a eso. Esperamos que justamente este año tengamos la posibilidad de concretar ese aspecto, por lo menos en cuanto a saber de qué forma y cómo transitar para lograr eso. Encontrá en Star Center todas las soluciones corporativas Brother de impresión, digitalización e identificación para integradores y resellers, así como un amplio portafolio Lenovo con equipos resistentes que se adaptan a los ambientes más exigentes de trabajo y todas sus soluciones para data center. Consultanos starcenter.com.uy. Seguimos conversando con José Sacías, ingeniero, docente, investigador, profesor adjunto de la carrera de Ingeniería en Mecatrónica de la UTEC y responsable de este proyecto, de este sistema basado en inteligencia artificial que permite prevenir incendios. José, pusimos mucho foco en la prevención, pero a ver, para que quede claro, también puede utilizarse claramente cuando el sistema detectó, de hecho, que ya se inició un incendio, ¿no? Por más pequeño que sea, porque allí puede ayudar a tener elementos de cómo tiene o cómo deberían actuar los bomberos, ¿no? Exactamente, sí. Ahí es donde entra justamente la parte de supercomputación, concretamente, que está relacionada con la capacidad de llegar a soluciones posibles o, digamos, escenarios posibles que puede tomar la propagación del incendio en base a los datos que se tienen y a partir de ahí, digamos, ofrecer información como insumos para la toma de decisiones a la Dirección Nacional de Bomberos en ese sentido, ¿no? Es decir, bueno, si, a modo de ejemplo, para que se entienda, si sabemos que existe un viento en determinada dirección, es probable que el incendio se propague a este lugar, por lo tanto, es conveniente en las próximas horas poner un freno en este lugar para que no avance el incendio. Entonces, bueno, por ahí viene un poco la propuesta de estrategias que se pueden generar en el proceso una vez que, bueno, se inició el incendio. También le puede dar herramientas concretas de cómo, con qué herramientas acudir, digamos. Por ejemplo, si es necesario utilizar el helicóptero, si es necesario que vaya un cuerpo de bomberos por tierra, ese tipo de cosas también se las permite esto. Exactamente. Y sí, por ahí es que también remarcamos eso de el valor que tiene la información meteorológica, porque también eso es un insumo importante, ¿no? Si sabemos que en las próximas 2 horas hay alta probabilidad de lluvia, por ejemplo, o de intensificación de los vientos, también la dirección puede tomar
decisiones en base a eso. Decir, sí, bueno, sabemos lo que a los bomberos punto. les puede complicar o no el partido, el factor vientos, ¿no? Entonces ahí tener esa evaluación por parte de ustedes y que vayan calibrando a ver en qué momento pueden cambiar las condiciones, ahí les aporta muchísima información en el terreno, ¿no? Exactamente. Y bueno, y también uno de los aspectos clave en ese sentido es que a medida que se van tomando decisiones, también el escenario real va cambiando y por lo tanto el sistema, la inteligencia artificial, tiene que revisar lo que está ocurriendo para plantear nuevos escenarios, digamos, de lo que va a suceder en los siguientes instantes, por ejemplo, ¿no? Es decir, bueno, si se mitigó el incendio en este lugar, se hizo un cortafuegos o similar, Sí. esto ya no se va a propagar en esta dirección, pero o puede pasar esto otro, por ejemplo. Entonces, ahí le da nuevos insumos para estar monitoreando, digamos, y teniendo una predicción de relativo corto plazo en ese sentido, ¿no? Ujú. Sí, por lo visto es sumamente valioso y contar con esa información para alguien que está dirigiendo, no sé, un operativo. Pienso en lo que fue aquel despliegue, ¿no? Que todos tenemos presente en Paysandú y Río Negro con aquel incendio terrible a fines de 2021. Me imagino que claro, los bomberos, la Dirección Nacional de Bomberos los debe haber abrazado. Realmente deben estar muy entusiasmados con esta posibilidad. Bien, bueno, indudablemente hemos tenido una muy buena receptividad y bueno, ha habido un ida y vuelta muy interesante en este proceso y bueno, justamente esperamos seguir trabajando en esa dirección este año. De hecho, estábamos un poco aguardando el cambio de autoridades Ujú. y similares para bueno, que tener un nuevo designado por el lado de la Dirección Nacional de Bomberos para seguir avanzando en este trabajo, ¿no? Enseguida te traslado alguna pregunta que viene desde la audiencia y también me interesa saber, esto, qué tanto se usa en otras partes del mundo y de qué forma, puede llegar a tener el potencial también de exportarse a otros países, a otras regiones. Seguimos hoy en el espacio de Disrupción, Tecnología e Innovación, conociendo este sistema desarrollado por la UTEC que propone justamente, en base a inteligencia artificial, prevenir incendios forestales y también acelerar lo que puede ser la respuesta ante un incendio que ya se desató. Y además está generando interés a nivel internacional, como quedaba de manifiesto. Estamos conversando sobre este tema justamente con José Sacías, que es ingeniero, docente e investigador, profesor adjunto en la carrera de Ingeniería en Mecatrónica de la UTEC, responsable del área de Sistemas Inteligentes y Ciberfísicos, especialidad de su maestría. José, yo te decía, tenía preguntas de la audiencia. Mirá, acá Lucía pregunta: ¿con qué datos entrenaron al modelo de inteligencia artificial? ¿Ya existe alguno anterior? Perfecto, bueno, muy buena pregunta. Sí, nosotros entrenamos nuestro modelo con datos locales de los sensores que fuimos estableciendo. Digamos, en este momento tenemos 2 locaciones en las cuales estamos tomando datos y entrenando el modelo con eso. Evidentemente hicimos algunos experimentos de laboratorio, digamos, para provocar situaciones controladas donde justamente entrenar el modelo. Evidentemente entendimos que eso todavía no era suficiente para un buen entrenamiento y calidad de datos, así que justamente recurrimos a la colaboración internacional. Buscamos los lugares en donde se estuviese trabajando en algo similar. Llegamos por ahí al caso de España, que según datos de Naciones Unidas es el país más quemado, entre comillas, de la Unión Europea, con situaciones, digamos, similares en cuanto a la problemática de incendio y algunas cuestiones geográficas que se parecen mucho a nosotros en la parte de la parte de serranías y mar, por ejemplo, Ajá. en el norte de España. Bueno, por ahí logramos un acercamiento interesante, un comienzo de intercambio de datos que nos permitió justamente mejorar el entrenamiento de los modelos y también una intención de avanzar en ese intercambio, porque como nosotros estamos en hemisferios opuestos, tenemos el verano, digamos, a diferencia de 6 meses, digamos, entre el verano de acá y el verano de allá. Entonces justamente eso nos permite intercambiar datos de cada temporada de manera tal de mejorar nuestros respectivos modelos. Estoy diciendo justamente que eso ya viene trabajando. Lo mismo ocurre en otras partes del mundo, como Brasil. Lo que sí ha resultado un poco de interés, tal vez es la visión complementaria que traemos en este proyecto. Y bueno, ahí justamente al interiorizarnos de cada una de las partes, decidimos en cierta forma comenzar un proceso de trabajo conjunto, porque bueno, aplicando el
el clásico dicho, la unión hace la fuerza, y en ese sentido, bueno, creemos que con estos aportes y este trabajo conjunto, digamos, se puede avanzar en esa dirección. Hay que tener en cuenta que esto, bueno, viene y parte desde un enfoque académico, con un interés no comercial en ese sentido. Ujú. Así que, bueno, esto justamente se da en ese marco y esto, bueno, justamente lo que surja de aquí es bienvenido en cualquier parte que se pueda aplicar y viceversa, digamos. Entonces, estamos trabajando con esa convicción concretamente. Bien. ¿Y han estado en contacto con otros países, con otros lugares? Además de Sí, España. sí, pero concretamente hemos estado teniendo algunos acercamientos, por ejemplo, con Alemania, algunos países nórdicos, digamos, pero no ha sido tan productivo, digamos, o no hemos avanzado Ujú. suficiente en el intercambio todavía con ellos, pero sí hay un interés manifiesto en ese sentido. Y bueno, en el caso de Brasil, concretamente, eso fue más reciente, el avance en esa dirección. De hecho, en los próximos días vamos a tener algunas comunicaciones con autoridades de Brasil bueno, y representantes académicos para seguir avanzando en esto. Y bueno, evidentemente en el caso de Brasil está el problema De la de los Amazonia, incendios ¿no? amazónicos, que Claro. bueno, indudablemente eso es problema de todo el mundo, ¿no? No solamente de Brasil. Y ahí, José, a ver, ¿el sistema ustedes lo desarrollaron para aplicarlo en un lugar específico o tiene el potencial, por ejemplo, de ser una herramienta que pueda ser exportada a otros países que estén interesados también? El sistema tiene un enfoque general, básicamente en la información que lo entrenemos y con las características, digamos, que lo configuremos, puede ser aplicado en cualquier parte del mundo. Se puede adaptar. Sí, o sea, básicamente la inteligencia artificial nos ayuda a que, por lo menos que se adapte solo prácticamente en ese Ujú. sentido, ¿no? A partir de los datos, digamos, el sistema se adapta al lugar donde tiene que trabajar. Hay muchas condiciones que son similares, digamos, otras que van a ser diferentes. Por ejemplo, en el caso de Amazonia vamos a tener más condiciones de humedad, más Claro. temperatura ambiente promedio, etcétera. Bien, pero sí. Y ahí ya han indagado un poco en la Amazonia. ¿Qué utilizan hoy en día como sistema de alerta? ¿Tienen algo similar, algo parecido? Hay elementos relacionados con información satelital que utilizan mucho. Hay que tener en cuenta que en Brasil tienen un factor, digamos, muy potente en cuanto a investigación de investigaciones espaciales. De hecho, está el INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales de Brasil. Y bueno, ellos han ido en esa dirección, bien. Y bueno, uno de los aspectos que ha resultado complementario o capaz que diferenciador, que nos ha un poco abierto la puerta a ese intercambio, es que nosotros llegamos a ese punto de plantear el desarrollo de soluciones que ayuden a la mitigación y aparte autoconfigurarse o recalibrarse en tiempo real, digamos, a partir de los resultados. Y para eso justamente utilizamos supercomputación y llegamos incluso a elementos de computación cuántica para poder justamente acelerar y lograr justamente ventajas con el paralelismo cuántico, que eso es un tema aparte, que no me voy a extender mucho, pero tenemos en ese sentido el apoyo local del Centro Nacional de Supercomputación acá en Uruguay. Hemos trabajado también con el Centro de Supercomputación de Barcelona, bien, y bueno, por ahí justamente es donde vienen aspectos que digamos, vuelven un poco potente la propuesta en ese sentido, ¿no? Mm. Ustedes tienen varias líneas de trabajo, ¿no? A nivel internacional, puede ser. Hay una que nos llamaba la atención y que va de alguna forma de la mano con este sistema, que es esta iniciativa de gemelo digital del planeta Tierra. ¿Podés contarnos, José, en qué consiste esto? Sí, exactamente. Este proyecto es un proyecto de la Unión Europea. No es el único proyecto de gemelo digital global y vamos a explicar qué es un Sí, gemelo eso te iba digital a preguntar, a para ver. la audiencia. Bien. Un gemelo digital es una representación que es puramente virtual o informática de algo que existe en la realidad. Por ejemplo, podemos tener una turbina de un avión, digamos, en su versión real y su gemelo digital, que es una versión que funciona a nivel computacional con toda la información en tiempo real que tiene esa turbina del avión, por ejemplo. De forma tal que ante cualquier anomalía, falla, lo que sea, uno puede recurrir a visualizar el modelo informático de eso e incluso detectar y hasta llegar a corregir la falla, por ejemplo. Bien, eso se puede trasladar a muchos ámbitos. Bien, entonces se puede llegar a tener incluso un modelo digital global del planeta, donde tengamos información en tiempo real, por ejemplo, de todos los factores meteorológicos,
hasta de los vuelos de aviones y, bueno, de los barcos que están navegando, etcétera. O sea, muchísima información realmente. Ese proyecto tiene como objetivo, bueno, él se llama Destiny, el proyecto de gemelo digital de la Unión Europea, y uno de los propósitos es tener información, digamos, de valor que pueda ser utilizada en este tipo de sistemas, digamos, que trabajan con situaciones digamos, de desastre, por ejemplo, como pueden ser inundaciones, incendios, etcétera, que ayuden a prevenir todo eso, ¿no? Entonces, bueno, hay un vínculo ahí con equipos de investigadores que están trabajando en eso, y bueno, por ahí también tenemos esa posibilidad de avanzar en esa dirección junto a este proyecto también, ¿no? A ver, si entiendo bien esto, funciona de una forma que podés usar, digamos, entre comillas, usar un planeta gemelo, ¿no? Para ver qué pasaría en la realidad si sucede tal cosa. Pones datos y te muestra lo que ocurriría. Por ejemplo, si no llueve en tanto tiempo y se da tal temperatura, ¿no? Y sequía, bueno, ocurre este tipo de fenómeno. Exactamente, sí. Podemos visualizar hacia atrás en el tiempo e incluso predecir hacia adelante en el tiempo para justamente detectar o anticiparnos a posibles situaciones. Un ejemplo bien concreto es el caso de inundaciones. Bien, cuando hay una intensidad importante de lluvias, evidentemente se producen, digamos, bueno, justamente un incremento en la cantidad de agua sobre la superficie, y eso puede derivar en distintas direcciones, que es humanamente, digamos, difícil de predecir, pero ante un sistema de este estilo uno puede tener una predicción más precisa, decir, bueno, en una hora, por ejemplo, va a haber una inundación en este pueblo, así que es conveniente tomar las medidas correspondientes. De hecho, hay un proyecto de UTEC, de colegas de Durazno, que están trabajando fuertemente en esa área. Claro, en una zona que tiene ese desafío, ¿no? Las inundaciones, 2x3 se da cada vez menos y cada vez se mejora más en la detección, pero también entonces tenemos a estudiantes de la UTEC abocados a ese otro proyecto. José, antes de terminar, ahí mencionabas uno de los tantos ejemplos en los que está embarcado la UTEC en aplicaciones, en cuestiones prácticas que sin duda tendrían mejoras importantes, pero a ver, ustedes y vos en particular como profesor de la carrera de mecatrónica y responsable de esta área, ¿no? De sistemas inteligentes y ciberfísicos, allí en Fray Bentos, ¿no? Porque no lo dijimos en particular, pero están en tu caso ubicados en la sede de Fray Bentos. En Fray Bentos. ¿En qué otro punto vienen trabajando? ¿En qué otra investigación así aplicada y que podamos por lo menos conocer en qué andan, tienen en mente, tienen avanzada? Bien, perfecto. Bueno, rápidamente comento que, bueno, nuestra llegada a esta temática fue favorecida por la Dirección de Investigación de UTEC en lo que se llamaron los grupos de investigación estratégica, donde uno de los desafíos que plantearon, bueno, justamente apuntado al sector forestal. Nosotros ahí trabajamos en dos líneas. Una de ellas está relacionada con la preservación del recurso forestal o los recursos naturales en general, que es este proyecto de detección temprana de incendios forestales. Y por otro lado tenemos la línea de trabajo en la parte de residuos forestales. Bien, en esa línea de residuos forestales hoy en día tenemos dos proyectos interesantes en curso. Uno de ellos es la impresión 3D con pastas de madera, bien, donde acá justamente tenemos grupos trabajando en eso y ya con resultados, porque de hecho hay un proyecto muy interesante que ya está logrando imprimir en 3D con pastas de madera basadas en residuos forestales. Y por otro lado, un proyecto de desarrollo de materiales sostenibles o sustentables utilizando residuos forestales, materiales que pueden ser utilizados en la industria, por ejemplo, para armar piezas de robots o incluso para paneles, tipo de paneles de madera y similares, que pueden ser utilizados en construcción o cualquier otro rubro. Y bueno, estamos justamente trabajando en esa dirección. Y por otro lado, también tenemos un proyecto que en este caso con financiamiento de ANI, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, que estamos llevando adelante junto con los colegas de Ingeniería en Energías Renovables, que es un proyecto que hace un tratamiento de agua a partir de energía solar y sistemas ciberfísicos. Básicamente, la idea es que se utiliza la energía para hacer un tratamiento de agua y de forma muy selectiva, en el sentido que el sistema ciberfísico controla los aspectos o las variables del sistema para mejorar ese proceso. Interesantísimo. Me parece genial tener ese panorama. Te propongo, la dejamos por acá, pero queda ya, desde ya,
esto que contaste, bueno, lo del agua ni que hablar, pero también pienso, y más estando allí, como están ustedes, en lo que tiene que ver con el agregado de valor a cuestiones que vienen de la industria forestal, ¿no? Tantas veces hablamos de ese tema, de lo que implicaba en el caso de las plantas de celulosa, por ejemplo, de qué forma se puede agregar valor. Ahí entonces ustedes están de alguna manera aprovechando, ¿no? En algún caso, desperdicios de lo que se utiliza en ese tipo de industrias, ¿no? Exactamente, y más teniendo en cuenta que es una industria en donde está cuantificado que más del 50% del material con el que trabajan se vuelve desperdicio. Así Mira. que Sí, es sí. un tema. Bueno, lo dejamos ahí, lo dejamos con puntos suspensivos para retomarlo en breve, si te parece, y profundizamos contigo o con otros de los encargados de estos proyectos para conocer más de qué se trata. Excelente. Bueno, José Sacías, Gracias. que es ingeniero, docente, investigador y profesor adjunto en la UTEC allí en Fraiventos y responsable de esta área de sistemas inteligentes y ciberfísicos, que tiene por delante continuar con este sistema basado en inteligencia artificial que permite la prevención y la detección de incendios forestales y acelerar la respuesta. José, gracias y nos reencontramos en cualquier momento. Bueno, muchas gracias a ustedes, ha sido un gusto. Que pases muy bien. Igualmente.